Hay Aldo Ferrer, un economista argentino, ya veterano, dice: los países tienen la globalización que se merecen. Es una fórmula que que es cuestionable, pero remite a la idea de que lo atractivo, desde mi punto de vista, es que remite a la idea de que la inserción internacional se construye, se puede construir. Y para un país como Uruguay, bueno, es entonces decidir sobre qué inserción internacional tiene, que no es un acto preciso, ¿verdad?, sino que es un proceso permanente de revisión y de construcción de su inserción internacional, quiere decir de las relaciones económicas, políticas, sociales que tiene con sus vecinos y con el resto del mundo, es fundamental. Creo que hay que entender, cuando hablamos de inserción internacional, que es la idea de incluirse, claramente, digo, cómo nos incluimos, de qué forma participamos, de qué forma estamos en el mundo, algo así. También hay un sentido de construcción. Esta perspectiva, digo, es pensar que nosotros también aportamos algo, o sea, que construimos algo. Yo creo que por más que seamos pequeños, por más que seamos de la periferia, digo, está en nosotros, digo, también. El contexto, se puede decir sociohistórico y histórico-cultural, vamos a llamar así, que condiciona al país en una manifestación, digamos, de que en definitiva el país, en una visión de sistema internacional, ¿no?, como un Estado-nación, es un socio pequeño, es un Estado ubicado entre dos socios grandes en América del Sur, en la periferia, por lo tanto, y que tiene, digamos, históricamente ha tenido, un poco como se refería bien, y se manifiesta ahora en las contradicciones ahora, un poco en su perspectiva en su perspectiva externa, entre, digamos, frontera por un lado, puerto por otro y pradera también, pero es un poco ese signo diferente que se manifiesta actualmente en las contradicciones a partir del ingreso al Mercosur. Esto en Mercosur no es lo exclusivo de Uruguay. Uruguay tiene más como inserción internacional, pero Mercosur permea todas las relaciones en todos los planos y realmente condiciona al país. El sistema político, cómo se posiciona frente a esta cuestión de socio pequeño, estos condicionamientos de socio pequeño frente al exterior. Entonces, el sistema político, particularmente el rol, el papel que cumple la Cancillería, la política exterior stricto sensu, que es el núcleo duro de la política exterior, es importante. Y ahí, indudablemente, desde que Uruguay ingresa al Mercosur y con más claridad en este siglo XXI, ahí no hay consenso en política exterior. Nosotros mismos le damos prioridad o no le damos prioridad en nuestras agendas política y social. ¿Qué es lo que nosotros es importante, digamos, transmitir hacia el exterior y de qué forma lo hacemos? El tema de derechos humanos en el Mercosur se ha traducido a partir de las prioridades que se ha dado en nuestros países, incluido el caso de Uruguay. Es ahí, en esta digamos, priorización que hacemos en nuestros propios temas y cómo los traducimos al exterior, no solamente en el Mercosur, sino a nivel internacional también, es donde el tema de la inserción internacional cuenta para nuestro país. Concretamente, por ejemplo, para poner el tema de los derechos humanos, hasta el año 2000, creo que 2005, no teníamos nadie encargado de derechos humanos vinculado con referido al tema internacional. Esto se traduce en otros ámbitos también. Y recientemente, por ejemplo, una de las cosas que señalaba es la creación de la Agencia de Cooperación Internacional en Uruguay. ¿Por qué? Porque indudablemente el tema de la cooperación internacional, no solamente como receptora, sino también como dadora hacia el exterior de cooperación internacional, ¿cómo la traducimos? ¿Hacia dónde la traducimos? Nosotros podemos justamente transferir conocimientos, transferir experiencias y esto que ya de por sí se ha dado, ¿no? Entonces, esto es parte también de la inserción internacional. Y esto es fundamental porque crea otros circuitos que no se ven, que son más invisibles, pero que justamente generan muchos ingresos, vamos a llamar así, no solamente económicos, sino también culturales, como, bueno, justamente en la posibilidad de promoción de nuestra cultura, de nuestros valores. Entonces, digamos, hay toda una parte, se puede decir, más internacional de la inserción internacional, digamos, en términos políticos. Ahí referió, hay todo un canal con Naciones Unidas, con distintos ámbitos de Naciones Unidas, hay un ámbito más continental, hay ámbitos regionales y después mucha cooperación bilateral. Y bueno, y en esto es donde creo que tenemos caminos a recorrer y donde es importante, digamos, todo lo que se ha comenzado a visibilizar en los últimos años.
Lo que se plantea, bueno, es el tema de la pequeñez de Uruguay y cómo en un país tan pequeño la inserción internacional, económica internacional, constituye un aspecto esencial de la estrategia de desarrollo. Y tanto de crecimiento como cuando hablamos de distribución del ingreso o combate a la pobreza. Bueno, lo que hagamos en materia de inserción internacional se va a reflejar en todos esos aspectos. Y ahí aparecen algunos desafíos que están, por ejemplo, en el tema, uno de los básicos para crecer. Un país como el Uruguay es un país que se ha caracterizado por un nivel escaso de inversión en el largo plazo y escaso de ahorro de los individuos, con lo cual necesitamos de inversión extranjera directa para aumentar el nivel de inversión y crecer. El crecimiento está asociado a la inversión extranjera directa. Entonces, lo que tengamos en materia de inversión extranjera, las políticas que adoptemos en materia de inversión extranjera son esenciales. Otro aspecto esencial es la necesidad de mercados de destino para nuestras exportaciones, y acá aparecen todos los aspectos de la negociación comercial. La necesidad de proveernos, somos un país chico, somos un país especializado, producimos muy pocos bienes y servicios del conjunto posible, y bueno, necesitamos proveernos de bienes de capital, de bienes de informática, de bienes de comunicaciones y de otra cantidad de bienes de consumo en el exterior, porque en un mundo en el que predominan economías de escalas en la producción, no podemos pensar que en un país pequeño se produzca todo. Entonces estamos especializados en pocos productos y vamos a tener que depender de las importaciones de otros productos. Pero también cuando vendemos servicios, cuando vendemos nuestra canastita de productos agroindustriales, estamos vendiendo indirectamente los servicios de trabajo, los servicios de la tierra, los servicios del capital, y bueno, y eso afecta lo que reciben de pago y el precio que se paga por esos servicios. Entonces se está afectando la distribución del ingreso. Entonces, cuando nosotros profundizamos un patrón exportador de tipo agroindustrial, bueno, tenemos un problema de distribución del ingreso. O sea, eso nos empeora la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque obviamente que los dueños de la tierra son los que se llevan, o sea, el sector que tiene mayor valor agregado en Uruguay es el sector agroindustrial. Cuando exportamos eso está bien, empeoramos la distribución del ingreso, pero disminuimos la pobreza. ¿Por qué? Porque ese sector es intensivo en mano de obra no calificada. Entonces, genera muchos empleos, sobre todo de hombres no calificados. Cuando exportamos servicios, estamos empeorando la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que proveen los servicios? La mano de obra calificada. Aumenta la mano de obra calificada y aumenta la brecha salarial entre calificados y no calificados. Entonces ahí generamos un empeoramiento en la distribución del ingreso. Claro, pensémoslo a largo plazo. O sea, si eso va acompañado de políticas educativas que incorporen a la población en ese esquema, bueno, obviamente que los efectos distributivos los vamos a poder atenuar, pero en el corto plazo no, en el corto plazo eso empeora la distribución del ingreso. Entonces, me parece que, tenemos que ser muy conscientes que las decisiones que tomemos en materia de inserción internacional no van a afectar a los individuos por igual, que vamos a tener problemas distributivos y que, bueno, cómo nos posicionemos frente a las distintas negociaciones, obviamente que va a depender a veces de los propios intereses. Un país tan pequeño como Uruguay no tiene otra que integrarse al mundo, y lo que sí puede hacer son políticas que acompañen ese proceso de forma de poder compensar a los perdedores o poder de alguna manera ir evitando los efectos adversos que pueda tener esas políticas. No sé, si bien desde el punto de vista académico uno separa en disciplinas, o sea, cuando uno se enfrenta a la realidad de la negociación internacional, no hay forma de no tener en cuenta los aspectos políticos. Entonces, bueno, cuando yo les comentaba ahora, bueno, o sea, ¿cuál es un problema técnico en la negociación con la Unión Europea? No, hoy hay un problema político. Argentina tiene elecciones, después las tiene Francia, y Francia es muy sensible. Entonces digo, en este momento no vamos a poner las ofertas sobre la mesa para que salgan los grupos de presión de argentinos o franceses y la negociación caiga. Cuando hablamos de inserción internacional, lo que estamos insertando es el país y el modelo que tenemos, y ahí vamos todos en eso. Estamos insertando todas las particularidades que tenemos, estamos insertando toda
todas nuestras bonanzas, todas nuestras ventajas y todas nuestras debilidades. Cada vez que salimos al mundo, salimos como paquete y salimos como producto, salimos como cadenas productivas. Nosotros somos un país pequeño con un mercado apenas de 3,5 millones de habitantes, y cualquier actividad que querramos desarrollar y que esa actividad quiera crecer, inexorablemente tiene que ser hacia afuera. Esto es así. Entonces, lo que nos pasa y cómo nos insertamos está estrechamente ligada a las capacidades de desarrollo que tenemos como país. La estrategia de inserción internacional es un eslabón más de la estrategia de desarrollo, no está atada, es lo mismo, y tenemos que ver estratégicamente cómo nos insertamos en función del país que somos. Eso como un enfoque, digamos, que históricamente lo hemos tenido, que es un enfoque reactivo, insertamos lo que somos. El tema es que tenemos que empezar a pensarnos y a debatirnos es el país que queremos ser y la inserción que queremos tener como país. Hasta no cambiar nuestra matriz productiva, vamos a seguir siendo un país agroexportador. Hoy, de vuelta, la inserción que tenemos es reactiva porque somos un país que produce agroalimentos, que poco a poco, y esto espero que se acelere el proceso de este poco a poco, le empecemos a agregar cada vez más innovación y cada vez más tecnología a la producción que tenemos. Eso de querer convertir, no está malo tampoco ser un productor de agroalimentos. El mundo cambió, la dinámica del mundo cambió y ahora se necesitan alimentos. O sea que ahora no está mal producir eso. El tema es que tenemos que empezar a agregar más innovación, agregarle tecnología, intentar desarrollar una industria basada en la industria primaria, pero ir adaptándola. Las negociaciones son claves ¿para qué? Para tratar de que nuestra canastita de productos, que no son muchos, nosotros no tenemos una oferta exportable fuerte de no más de 10 rubros, es una canastita que tenemos, que cada vez compite con desigualdad de condiciones ante los mismos productores de la misma canastita que tienen cada vez mejores accesos en los mercados, digo, más apetitosos de esos productos. El Mercosur, después vamos a ver que tiene altas y bajas y cosas buenas y cosas malas, pero es el principal mercado que tenemos al lado. El Brasil de ahora no es el Brasil de hace 10, 15 años atrás. El Brasil de ahora es una potencia y es muy fuerte y es el principal destino de nuestras exportaciones. El tema es la calidad de exportaciones que hacemos. La mitad de las exportaciones son commodities, van en arroz, malta y cebada y algo de trigo, se van la mitad de nuestras exportaciones al principal destino. Y después es la base del sostén de gran parte de nuestra industria, que está basada en la gloriosa admisión temporaria de un mínimo proceso y lo metemos para Brasil. La única manera que subsista nuestra industria está de vuelta, no cambiar nuestra matriz productiva. De ahí que Brasil es estratégicamente muy importante para nosotros. Después, lo ideal sería tener una agenda externa como plataforma del Mercosur, mucho más activa de la que tenemos. Hoy en día las negociaciones que estamos teniendo, y la más importante es la truncada negociación que va a los tumbos con la Unión Europea. Esa negociación, en el caso de que los astros se alinean y llega a salir, es muy importante para el país. Y es una señal política también muy importante hacia el bloque, hacia adentro. En el Mercosur, para ponernos de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo los cuatro, lograr el consenso de 4 países absolutamente distintos y con intereses también distintos es muy difícil. Por ejemplo, en la Unión Europea uno vende cualquier producto, entra en España, pasa por Francia, Bélgica, Holanda y llega a Alemania sin problema, ¿tá? Entró en el puerto, hizo bzz, nadie controló nada, no pasó nada. Lo controlaron en el puerto de entrada y después llegó, pasó por 4 o 5 países, nadie controló nada, ¿tá? Ese es el sistema que tienen ellos. Nosotros tenemos un sistema, además de ser un sistema de integración que no tiene absolutamente nada que ver con el europeo, funcionamos absolutamente distinto.
Una importación de la Unión Europea